Hace unos cuantos años atrás conocí a Salvador. Salvador era un joven investigador que pertenecía a una organización muy importante que desarrollaban continuamente investigaciones científicas para transformar la sociedad. Salvador tenía esa mirada fascinante, brillosa, siempre estaba muy motivado y entusiasmado por cada uno de los proyectos en los que participaba. Se había involucrado en muchísimas investigaciones y constantemente estaba formándose para ser un mejor investigador. 5 años después me encontré con Salvador y no era aquel mismo Salvador que yo había conocido inicialmente. Me encontré con un joven decepcionado, frustrado, que sentía que toda aquella inversión de tiempo y conocimiento en la que él había estado navegando se había perdido con el tiempo o peor aún, se había quedado encerrada en la gaveta de un escritorio, pues sus investigaciones científicas, sus trabajos, nunca salieron a la luz pública como él esperaba que ocurriera. Y cada vez que tenía que hacer una presentación, el mensaje que terminaba dando, pues no era finalmente aquel que él realmente quería dar. Entonces era percibido por el entorno con desconfianza o con muy poca claridad, un mensaje confuso cada vez que tenía que comunicar. Esa situación y aquella conversación con Salvador me hizo reflexionar cómo era posible que un profesional destacado como él, dedicado, amante total de la investigación y de la ciencia, podía ser percibido de esa manera. Pero peor aún, ¿cómo era posible que esa percepción externa sobre la forma en la que se comunicaba y se conectaba a Salvador le había afectado de tal manera que él se sentía frustrado, fracasado y creía que todo aquel tiempo que había invertido en educación, en formación y en investigar se había perdido? Esto desató mi voraz curiosidad que siempre he tenido de niña. De hecho, cuando estaba muy pequeña jugaba a ser científico de jardín, lo que llamo ahora, tratando de entender cómo se sucedían los procesos y cómo estos procesos podían comunicarse al resto de mi entorno para que ellos también pudieran verlos a través del lente que yo los veía. Eso pasó con Salvador. Esa curiosidad infinita que él tenía, nunca pudo transmitirla correctamente al resto de las personas, a su entorno, y era percibido erróneamente. Hoy quiero compartir con ustedes cómo la ciencia y la comunicación son las dos caras de una misma moneda. Y son esa relación indefectible que tenemos que cultivar siempre para que todos aquellos procesos de investigación que realizamos, todos aquellos descubrimientos científicos puedan mostrarse, salir a la luz y generar el impacto que la ciencia genera en la sociedad. La comunicación es finalmente el amplificador del mensaje y del impacto de lo que hacemos con la ciencia. La primera razón para llegar a esta conclusión es que cuando no comunicamos de forma clara, precisa, correcta, esa idea que tenemos en mente, sucede lo que pasaba con Salvador. Nos perciben de forma errónea, como que no tenemos muy claro lo que queremos compartir y perdemos credibilidad e impacto. Pero tratándose de la investigación científica, tratándose de la ciencia, esto cobra una mayor relevancia. Pensemos en la salud pública, por ejemplo. Y vayámonos a un caso que vivimos muy recientemente, cuando estábamos frente a una pandemia mundial como fue la del COVID-19. Aquellos países en donde los científicos lograron unir sus esfuerzos y trabajar colaborativamente con comunicadores, con influencers, con especialistas en comunicación científica, lograron que la sociedad adoptara muchísimo mejor, más rápidamente, lo que significaba la vacuna del COVID y pudieran implementarla de forma más acelerada en cada una de esas sociedades. Un ejemplo de ello fue los Estados Unidos o el Reino Unido.
Aquellos países en donde nuestros científicos no eran capaces de compartir un mensaje claro sobre lo que estaba pasando, lo que significaba esta vacuna, cuál era su beneficio, cuáles eran sus efectos, sin minimizar los momentos en los que no entendíamos o teníamos claro cuál era el panorama, tardaron mucho más en adoptar la vacuna y, por supuesto, llenarse de los beneficios de la misma. Está el caso, por ejemplo, del doctor Anthony Fauci en los Estados Unidos. Él articuló perfectamente el mensaje en función a esa vacuna y logró que el conocimiento y los hallazgos que habían obtenido a partir de estas investigaciones se propagaran más rápidamente y que fuera accesible y entendible para toda la población. La segunda razón por la que tenemos que reconciliar la relación entre la comunicación y la ciencia es porque la innovación depende absolutamente de este matrimonio. Y es que para poder generar innovación necesitamos trabajar de forma colaborativa. Y eso solo lo hacemos en equipos multidisciplinarios. Si no entendemos claramente cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, cómo vamos a lograrlo y cuáles son los pasos que debemos llevar consecutivamente para alcanzar ese fin último, pues difícilmente vamos a poder generar trabajos colaborativos que motiven la innovación. De hecho, la organización Nexus encontró que el 68% de los trabajos de investigación científica que mayor impacto han tenido a nivel global vienen o son producto de colaboración multidisciplinaria. Y allí la comunicación juega un papel trascendental. Y la tercera y última razón por la cual nosotros debemos reconciliar ese matrimonio entre comunicación y ciencia es porque tenemos que luchar permanentemente contra la desinformación. En un mundo tan conectado como el que tenemos hoy, en donde lo que pasa en Asia podemos saberlo en un segundo solo haciendo clic en nuestro teléfono inteligente. El mundo está lleno cada vez más y cada vez más estamos más hiperconectados de informaciones falsas, informaciones verdaderas. Si la ciencia no aprende a gestionar con precisión los mensajes y articularlos de forma simple, sencilla, sin perder su rigurosidad y sin perder la precisión en los mismos, cada vez vamos a estar más desinformados. Y esto a nivel global es un riesgo tremendo. Y un ejemplo de ello es las vacunas. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos escuchado que quienes generan vacunas están utilizándonos o utilizando a nuestros niños, peor aún, como conejillos de India para aprender sobre algo? Cuando la realidad no es esa. Cuando una vacuna entra en un proceso de estudio, ya tiene muchísimos protocolos detrás que han validado y que la han validado y que le han permitido ser segura. Pero esto solo vamos a poder derrumbarlo con la comunicación. La comunicación hoy día debe ser entendida como ese proceso complejo en el que dos seres humanos requieren conectarse. Aquella clásica definición de la comunicación, que si bien era cierta en ese momento, aprendimos en la escuela que decía que comunicar era unir dos extremos en donde había un emisor, un receptor, un canal y entre ellos un mensaje, se queda muy corta para lo que hoy en día realmente significa comunicar. Ustedes tienen en sus manos el futuro del planeta a través de cada una de las investigaciones científicas en las que trabajen, que desempeñen, que hagan o que colaboren. Qué importante sería que esa posibilidad de transformar y generar impacto a través de la ciencia pueda amplificarse a través de una comunicación efectiva. La invitación hoy es hacer lo propio. Trabajemos en comunicar para que podamos conectarnos, pero sobre todo para que podamos amplificar el impacto de lo que hoy hacemos como científicos. Muchas gracias.